Adolfo, ¿qué tal esta madrugada, Mira, esta madrugada fue realmente una madrugada diferente. Muy al estilo Middle East. Sí, en nuestro caso, por ejemplo, en casa, en Herzliya, sonó el teléfono de mi mujer anunciándonos que había un episodio con un misil, pero no hubo sirena en Herzliya. Pero en tu caso fue diferente. Sí, acá sí escuchamos la sirena a las 3 de la mañana. 3:50, eran ya casi las 4. Suena la sirena y sabes, típico. Vas rápido al shelter. Creo Es el que... refugio que tenés. Hay que aclarar, en mi caso, por ejemplo, el refugio está en el edificio, pero tenemos que bajar 2 pisos. En el caso de ustedes, ya las viviendas modernas tienen refugios dentro de la propia casa. Exactamente, esa es una gran ventaja. No socializas tanto como cuando lo tienes en el edificio, pero es una gran ventaja porque te paras, vas al shelter y Puedes ya ir está. en tu pijama, ¿no? Sí. Y cómo estés vestida o no vestida, Exactamente. puedes ir a... Y sin problema, pero sí fue una sorpresa. Esta madrugada nos descolocó a muchos. No, pero además en tu caso en particular es porque no cayó muy lejos de acá. Ah, eso también. Sí. Esas sorpresas, no se preocupen, estamos bien. Gracias a Dios, no falleció nadie. Hubo heridos, pero no graves. Sí. Gracias Sí, a Dios. y lo que sucedió, para terminar Con esta introducción en esta rara. introducción, pero es la realidad de vida nuestra, ¿no? Exactamente. Es que cayó en una plaza, ¿no? Como en un parque. En un parque de chicos, y cayó, en realidad, según entendí en las noticias, entre 2 edificios, Sí. y cayó justo en la mitad. Qué suerte, totalmente. Porque la gente obviamente estaba en sus casas. Es sábado de la noche, la gente durmiendo a las 2:30, 3 de la mañana. Totalmente. Hubiera sido realmente una desgracia. Así que en ese sentido solamente se rompieron vidrios, volaron ventanas, ¿no? Pero no hubo... Pero no hubo muertos. Ni heridos físicos. Sí, totalmente. Bueno. Pero bueno, esto fue un regalito de Yemen, de los hutíes. Sí, y bueno, y ahora tratando de retomar, digamos, la cordura, la rutina en una realidad que obviamente no tiene cordura y no es rutina, pero como una vez yo dije en una de mis clases, le dije, hay un dicho latino que dice cuando, digamos, los tambores o los cañones suenan, las musas se callan. Uh-huh. Y en realidad yo digo, es precisamente cuando las musas tienen que hablar. Wow. Porque si no es caer en la desesperanza, en el desánimo, en la tristeza, en la desesperación, ¿no? Cuando estamos rodeados por la oscuridad, por esta atmósfera de guerra y de violencia. Y es cuando la música, cuando las artes, cuando el espíritu humano tiene que ayudarnos a sobrevivir y a superar eso. Y nosotros no somos poetas, no somos cantantes, pero somos estudiosos, y creo que nuestros temas, en este caso los textos bíblicos, la tradición religiosa, ayuda precisamente al alma a encontrar de alguna manera sosiego, ¿no? Sí, y a desconectarnos de algo que no podemos cambiar o solucionar, o tal vez sí. Por ahí, digamos, por lo menos primero controlarnos nosotros, ¿sí? Y obviamente hace bien al alma cuando podemos hablar de estos temas. Y hoy lo que queríamos, como resultado de lo que sucedió por ustedes, que nosotros les dijimos en esta última serie del conversatorio sobre Salomón como Señor de los Espíritus, les dijimos, si tienen preguntas o comentarios, pues queremos que los envíen, que las formulen, y entonces vamos a ver de qué manera los podemos contestar. Decidimos que hoy, al comienzo de este conversatorio, como de alguna manera una conexión entre la primera serie que tuvimos sobre Salomón y sobre lo que vamos a hacer en el día de hoy, tenés ahora una serie de preguntas, ¿no? Claro, preguntas de nuestros seguidores y miembros del canal. Bueno, vamos a ver si las logras responder en corto. A ver, vamos a ver. Porque son preguntas unas largas. Una de ellas es Mirta. Ella pregunta si es en el libro de Jubileos donde hay un relato parecido acerca de los poderes que Dios le habría conferido a Noé para expulsar a los malos espíritus. Mira,
Aquí voy a tratar de ser breve en mi respuesta y voy a explicar lo siguiente. Primero hay que explicarle al público qué es el libro de los jubileos. Ese es un muy buen punto. Claro. Sí. El libro de los jubileos es un libro muy importante del judaísmo intertestamentario. Es una obra que hoy sabemos, gracias a los rollos del Mar Muerto, que fue originalmente escrita en hebreo, porque tenemos como 15 manuscritos de esta obra fragmentados en hebreo. Una obra muy probablemente escrita en algún momento del siglo II, probablemente en la segunda mitad del siglo II, en círculos precumránicos de carácter sacerdotal. Pero esta obra la conocemos en una versión completa en etíope clásico, en Ge'ez, y es un libro sagrado para la iglesia de Abisinia, de Etiopía. Okay. Ahora, ¿qué es esta obra? Es una obra de carácter parafrástico en donde recuenta con agregados, con variaciones, las historias que conocemos del libro de Génesis, en el Pentateuco de Moisés, y los primeros 19 capítulos del libro de Éxodo. Y específicamente al capítulo que Mirta se refiere es el capítulo 10. El capítulo 10 de Jubileos nos dice que una vez que ya ocurrió el diluvio universal y todo el mundo fue destruido, a excepción de Noé, su familia y los animales que estaban en el arca, vienen los hijos de Noé quejándose que los demonios están activos y persiguen, matan y enferman a las personas. Ahora, para poder entender ese texto hay que entender que Jubileos conoce otra tradición, que son los escritos enóquicos. Y en una de esas obras, que se llama el Libro de los Vigilantes, vigilantes son un tipo de ángeles, se cuenta en una nueva versión una historia muy misteriosa que merecería un conversatorio futuro, que es la historia de los hijos de Dios con las mujeres, en donde es una historia inmediatamente antes del diluvio universal, en donde Dios se escandaliza porque los hijos de Dios se acostaron con las mujeres, y no entendemos muy bien cuál es el problema en esa historia. Pero en la versión enóquica, estos hijos de Dios son ángeles. La cuestión es si eran ángeles en el texto bíblico, es otro tema. Y los ángeles copulan con las mujeres, es decir, seres celestiales, tienen relaciones carnales con mujeres. Y el resultado de esa relación prohibida en términos judíos es que nacieron monstruos, nacieron gigantes. Y en la versión enóquica, esos gigantes fueron muertos por el diluvio universal. Pero en el capítulo 15 de 1 Enoc, es decir, la versión que hoy llamamos la completa etíope, se dice que de los cuerpos muertos nacieron los espíritus malos, los demonios. Es decir, que es el primer texto que conocemos que trata de explicar la génesis de los demonios, y Jubileos conoce esa noción y por lo tanto dice los demonios siguen activos. Y entonces vienen los hijos de Noé a pedir a su padre, el gran justo, a que interceda ante Dios, el Todopoderoso, para que los ayude a ellos. Y por supuesto es lo que hace Noé. Y él entonces en su oración le pide ayuda al Dios creador. Y Dios por supuesto está dispuesto a ayudarlo, y en ese sentido a destruir a todos los demonios. Y entonces aparece Mastemá. Mastemá en Jubileos es una etapa en el desarrollo del futuro Satán, que es diferente del Satán bíblico, porque la Biblia hebrea es como si fuera el procurador de la corte celestial, el fiscal, pero no es una figura malévola. Ahora aparece Mastemá, que es un ángel, que forma parte de la corte celestial y que tiene una función. ¿Y cuál es la función? Es ser responsable del mal en el mundo. ¿Y cuál es el instrumento de él? ¿Cómo logra sus objetivos? Por medio de los demonios. Y entonces le pide a Dios creador que si destruye a los demonios se va a quedar sin trabajo. Y entonces Dios
entiende que Mastema tiene razón y lo que hace es que destruye 9 partes de las 10 y le deja 1/10 de demonios a Mastema para que siga Trabajando. produciendo el mal en el mundo como parte del plan divino. Qué interesante. Dentro Ahora, de ellos están el misil que nos llegó. claro, En ese plan divino. en ese Wow. plan divino. Ahora, lo importante es aquí que Dios no le concede a Noé la facultad de expulsar demonios, pero sí Dios le ordena a los ángeles que le enseñen a Noé los encantamientos y los tratamientos para poder, de alguna manera, ayudar a las personas, por ejemplo, en sus enfermedades. Es decir, está asociado ahora, digamos, a curaciones, ¿sí? Que obviamente están los demonios detrás de las enfermedades. Y en ese sentido, le da indirectamente poder a Noé sobre los demonios, pero no tenemos una escena donde él actúe como exorcista, pero está asociado realmente a ese mundo demoníaco. Ok. Bueno, Mirta, gracias por tu pregunta. ¿Hay otra pregunta? Hay otra pregunta. Esta nos la hace, interesante nombre, nos la da 2 de abril 1982. Bueno, obviamente no sabemos quién es, lo único que te digo que es una fecha muy significativa porque es el comienzo de la guerra de las Malvinas en Argentina. Fue el 2 de abril de 1982. Eso quiere decir que tal vez Muy nuestros probablemente. suscriptores En este caso argentinos es de origen argentino, Ah, wow. por la fecha. O tal vez nació en ese día. Ah, bueno, cualquier cosa pudo haber pasado el 2 de abril, pero las Malvinas está interesante. Yendo a la pregunta de las Malvinas, del suscriptor, es, ¿cuál sería la idea o concepto de demonio o djinns para aquellas personas en aquellos tiempos? ¿Qué entendían? Bueno, lo que nosotros sabemos, y aquí es algo que en algún momento recordarás y ustedes también tendrán presente, cuando yo dije que la creencia en los demonios es una creencia generalizada, popular, difundida en el mundo antiguo, y podemos decir desde entonces hasta nuestros días. Las personas están convencidas de que existen fuerzas malévolas. Y por eso, desde entonces hasta nuestros días, la gente usa amuletos. Ok, sí. Para protegerse de los demonios. Totalmente. Hoy, por ejemplo, algunos cuelgan, por ejemplo, ajo. Otros, por ejemplo, utilizan cintas rojas, ¿sí? Porque, por lo menos, para estar seguros, ¿sí?, de que esas fuerzas no nos afecten. Es decir, la gente supone que existen esas fuerzas malévolas. Ajá. De la misma manera que los hombres modernos están convencidos de que existen los microbios y el virus, a pesar de que nunca lo vio. Pero forma parte ya de su cultura. Entiendo. Es decir, aceptamos las verdades de la ciencia que afirman que existe el virus o existe el microbio, a pesar de que no trabajamos en un laboratorio y no estamos viendo el microbio por medio del microscopio. De la misma manera, en la antigüedad, y como dije, en sociedades tradicionales, se acepta la afirmación del médico brujo o del chamán, que afirma que existen los demonios. Y por lo tanto, sea una enfermedad, sea una desgracia, un accidente, un asesinato, una violación, o incluso desgracias naturales, son frutos de las fuerzas malévolas, que a veces pueden ser adscritas a dioses, a veces pueden ser adscritas a espíritus, a demonios, a genios, ¿sí? Pero todos son terminologías que en última instancia vienen a explicar que estas desgracias, sean en el plano de la naturaleza o en el plano moral, son fruto de poderes exteriores. Y por ejemplo, los judíos los llaman a esos demonios Shed o Sheidim en plural. El mundo incluso preislámico lo llama como el Jinn, que son genios o espíritus del desierto. Pero en última instancia, todos suponiendo que existen esos demonios. Oh. Ok. Bueno, me quedé clavada con lo del ajo y el cordoncito rojo. Entonces, ¿qué iba a decir? ¿Y qué tal si el demonio es daltónico?
No te defendió el listoncito. Pero está muy interesante. Ahora, hay otras, va a ser dos más. Una es de Aurora, otra pregunta la hace Aurora, Ajá. que es, la voy a decir en corto. Déjame resumo tu pregunta, Aurora, pero básicamente es, ¿por qué cuando Jesús expulsa a los demonios de un señor que no recuerdo quién fue, Sí. y los manda a una... Los transfiere a una piara. Exactamente. De cerdos. Piara. ¿Por qué una piara de cerdos? ¿Por qué? Bueno. ¿Por qué ellos? ¿Por qué no unos pájaros? Bueno. ¿Por qué no vacas? Bueno, obviamente en una lectura, si podemos decir, simple o literal, suponiendo que sucedió eso, okay, diríamos, bueno, porque eran los animales que estaban ahí. Y la creencia existe que las fuerzas malévolas pueden ser transferidas de una persona a otra. ¿Sí? Esa idea nosotros la conocemos en las culturas en donde se pueden transferir los poderes. En este caso los poderes malévolos, ¿no? De una persona, los demonios. Pero esa sería una lectura muy simple. Hay que ser un poco más sofisticado. Y en este caso hay que entender qué significa en ese texto los cerdos. Exacto. Entonces, ahora tenemos que ir hacia atrás. En la tradición judía, sabemos que el cerdo es uno de los animales prohibidos de consumición. Y en lo que llaman las reglas alimentarias que aparecen en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio, el cerdo es uno de esos animales. Pero no está marcado o señalado como un animal especial. Es uno de los animales que está prohibido, como tenemos otros animales prohibidos. Pero en la época grecorromana, y empezando por la época griega, el cerdo se transformó en casus belli. Porque cuando se habla de las persecuciones de Antíoco Epífanes IV, que es el rey de Siria, el rey griego Seleucida, que emite por primera vez en la historia decretos antijudíos, es decir, decretos que establecen persecuciones religiosas que no existen en el mundo antiguo, ¿sí? Porque el mundo pagano es tolerante frente a otras creencias. En este caso, persiguen a los judíos de la tierra de Israel y tenemos las historias en donde le imponen a los judíos como condición para no matarlos que coman cerdo. Es decir, el animal que aparece mencionado es el cerdo. Wow. ¿Y eso por qué? Porque ya para entonces, desde el punto incluso de vista arqueológico, podemos determinar que desde la época griega y más en los yacimientos de la época romana, los arqueólogos han establecido que todo lugar que claramente es un lugar de residencia de judíos, no aparecen nunca restos de cerdo o aparecen en un porcentaje ínfimo a cualquier otro lugar en donde sabemos que eran residencia de paganos, porque los paganos comían cerdos, porque hay que recordar, es una carne muy, muy gustosa, que justamente hay que recordar que desde el punto de vista del ecosistema, la crianza de cerdos no es propia de zonas desérticas como es la zona del Oriente Medio. Por lo tanto, es una carne muy costosa. Sí. Es muy sabrosa, pero muy costosa. Y entonces, sea por una razón, como dijimos, simplemente económica, o como propia de las prohibiciones religiosas, por esta carga ideológica que estaba cargada el término del cerdo, los judíos no comían cerdo, pero los paganos sí. Y en la época romana, los romanos son los que comen cerdo. Ahora, eso significa que si entendemos que la historia de transferir el demonio a los cerdos sería casi una presentación poética, metafórica, en donde Jesús
como muestra de su control del poder sobre las fuerzas del mal, ahora lo echa a la piedra, significa que es la metáfora de los romanos. Y Wow. si eso es cierto, entonces, esta historia, que parece simplemente una simple historia de un exorcista, en realidad está indicando de una manera muy sofisticada que Jesús no solamente es un líder religioso, sino un líder político, en donde también él controla el poder del mal que está asociado al mundo romano. Y no debe ser casualidad que por lo menos en la tradición evangélica Jesús es visto y entendido y muerto por ser o entendido como un rebelde. Claro. Y aparece en la famosa escena con otros dos ladrones, pero en realidad el término que utilizan los textos es como que si fueran dos personajes asociados, digamos, a una revuelta. Es decir, probablemente el Jesús de la historia haya estado de alguna manera asociado también con la posibilidad de una revuelta militar o política, que en los propios textos evangélicos se lo trata, digamos, de ocultar o de reducir ese aspecto, ¿sí? Hablando más de su mensaje de paz, ¿sí? En su condición de Mesías. Pero sabemos que el Mesías, en términos judíos, estaba asociado también a ser un líder militar. Cualquiera haya sido el sentido del Jesús de la historia, probablemente este texto esté apuntando a otro nivel de explicación que va más allá, como dijimos, del aspecto mágico, sino también a su metamensaje de carácter político. Tiene todo el sentido ahora que lo pones así y que está el tema político, que está Roma, ahora tiene todo el sentido porque la historia, ese pasaje de la historia se desarrolla en una de las ciudades de la Decápolis, al otro lado del lago, porque está el mar de Galilea y de un lado del mar, en el lado oeste, están todas las ciudades judías y del otro lado, en el lado este, está la Decápolis, que es un cinturón de ciudades romanas, y ahí es donde se desarrolla el tema de los Entonces ves aquí cerdos. La importancia no solamente de los animales, el hecho que sean cerdos, sino que suceda en una ciudad romana. Exactamente. Y entonces vemos cómo la historia tiene que ser leída o decodificada en términos sociales, y no solamente religiosos, sino políticos. ¡Wow! Aurora, gracias por la pregunta. ¡Qué bien! Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Me salí de las preguntas. Estamos aquí. Otra pregunta de Mirta. Que esta pregunta nos conviene para este conversatorio. Y ya tú me dirás. A ver qué preguntó Mirta. Dice, antes que nada, hola doctor. Me encantaría que se refiriera a la forma sobre cómo David calmaba la cólera de Saúl y sobre todo cómo el texto repite varias veces que eran malos espíritus enviados por Dios. Creo que es un texto muy esclarecedor. Mira, como vos bien dijiste, en realidad esta pregunta nos lleva casi de manera natural a lo que habíamos pensado nosotros desarrollar en este encuentro. Porque en los últimos episodios del conversatorio que tuvimos sobre Salomón, nosotros tomamos como, digamos, presupuesto básico que Salomón, en tanto sabio y el más sabio de la tierra, entre los campos o disciplinas que controlaba, también era el mundo de los demonios. Okay. Y así lo vimos nosotros en textos del judaísmo intertestamentario, como es la sabiduría de Salomón, y después tenemos las historias que obviamente cuentan cómo la figura de Salomón está asociado con el mundo de los demonios. Pero hay un punto que nosotros no desarrollamos, y es, ¿por qué Salomón casi de manera natural fue asociado al mundo de los demonios? Y eso tiene que ver con su padre David. Y el texto a la que hace referencia Mirta tiene que ver precisamente con eso. Pero como es un tema ya realmente muy denso y complejo, sugiero que lo hagamos precisamente en un segundo episodio. ¿Te parece? Me encanta el plan. Muy bien, entonces,
Ahorita nos vemos.